Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los hermanos, para toda la iglesia, para los que nos están escuchando en estos momentos y para los que más adelante van a poder escuchar esta meditación, esta reflexión, esta enseñanza de las escrituras. Como todas las mañanas, de lunes a viernes, con el favor del Señor, aquí estamos eh, vigilando, orando, intercediendo, pidiendo al Señor, porque los tiempos así lo ameritan, porque es necesario que en estos tiempos el altar de la iglesia esté encendido, el fuego de la iglesia esté encendido más que nunca, más que ayer lo necesitamos. El día de ayer y de antier, bueno, los últimos 3, 4 días que han pasado, las tensiones bélicas han aumentado. Ustedes saben que acá poco a poco nos vamos actualizando de noticias como para no dormirnos. En el campo de batalla, en el campo de guerra, las bombas y las balas, las granadas, las detonaciones, los gritos de dolor de los soldados heridos, moribundos, mantienen al ejército vivo, mantienen al ejército de que el que se duerma le pegaron un tiro. Y nosotros no estamos aquí jugando, esto está cada vez poniéndose más color de hormiga. En estos últimos días que han pasado, mmm, China le acaba de rodear toda Taiwán, casi que llevó eh, un brazo muy fuerte para poder prácticamente borrar a Taiwán si Taiwán no se rinde ante las peticiones de China. Y pues ahí está metido Estados Unidos y ahí está metida la OTAN también. No faltando eso, no ignorando esa partecita de que ya entre Taiwán y China, entre Estados Unidos y China van a encender sus armamentos bélicos por Taiwán. Asimismo, está pasando entre Israel y Rusia, porque Israel le envió comunicados a Rusia y prácticamente la guerra con Rusia está casada por el armamento con el que Rusia está apoyando la guerra contra Irán. De igual manera, por la parte norte, no nos estamos ignorando el hecho de que Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte bombardeó y dinamitó una cantidad de carreteras y de conexiones, y ya las tensiones entre estas dos naciones están cada vez más fuertes, y nosotros sabemos en el plano geopolítico que Corea del Sur está apoyada por Estados Unidos y Corea del Norte pues por los países de las revoluciones. Así de que está hecho un polvorín, como nos lo habían anunciado a nosotros tiempo atrás, y es una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí doblando nuestras rodillas y pidiendo mucha fortaleza de parte del Señor por los tiempos que van a venir, porque no podemos dormir, porque necesitamos estar vigilando, atentos, orando, perseverando, procurando la unidad entre nosotros, que es algo por lo cual trabajamos. Así que mis amados, no vayamos a dormir. Miren que el día de ayer estuve haciendo mercado con mis señores padres, y con el dinero que siempre teníamos proyectado para un mercado de un mes ya no es suficiente. El alza de los alimentos se está viendo como el Señor nos lo había dicho. Y cada vez las cosas se van poniendo más complejas y más delicadas, porque la guerra va a traer hambruna, porque el cambio del clima va a traer hambruna, porque el cambio del clima va a traer pestes, porque es todo un desatar de acontecimientos, como cuando estuvimos escudriñando y leyendo el Apocalipsis, que veíamos precisamente que es una reacción en cadena. Se dio la orden, y desde que se da la orden de parte del Eterno, todo empieza a
en una serie de acontecimientos hasta llegar al clímax, a la cumbre, que es pues la llegada de nuestro Maestro. Así de que, por favor, iglesia, no dormir, vigilantes, por favor, no bajemos la guardia en las oraciones, haciendo nuestras oraciones y nuestras peticiones por Israel, por la iglesia, no solamente por los nuestros, sino que nuestras oraciones sean no sean individuales, no sean personales, no sean solamente, como decía el maestro, ustedes piden y no reciben porque es que piden para sus propias conveniencias. Y sí es bien que nosotros debemos de pedir por nuestras cosas, pero tener una oración común, conjunta, es muy poderosa. Bueno, el día de hoy, un día como hoy, miércoles, nos encontramos escudriñando las escrituras y estamos viendo nosotros los reyes que tuvo que destruir Josué cuando entró a la tierra prometida, conquistarla. Estamos sacando una enseñanza que ha circulado por los ámbitos de la iglesia en cuanto a lo que representaba cada uno de estos reyes en esta tierra prometida y que Josué, juntamente con el ejército de Israel, más la ayuda del ejército de los cielos, del reino de los cielos, porque por eso se le apareció el comandante en jefe del ejército de los cielos a Josué antes de que iniciara las batallas, ¿no? A Josué se le dio una orden y se le dijo, venga Josué, mire, nosotros necesitamos que usted se esfuerce y que sea muy valiente, que no vaya a temer y que no vaya a desmayar. El Señor va a estar contigo, ¿sí? El Señor le dijo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Pero sí se necesita de ti, Josué, se necesita de ti, iglesia, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas y que no desmayes cuando estés enfrente de esos reyes, cuando estés enfrente de esos ejércitos, cuando estés enfrente de esas naciones a las cuales tocaba destruir. Recordemos que esa tierra, toda esa tierra había sido contaminada, que lo que se encontraban allí no eran sencillamente y simplemente humanos, ¿no? También habían gigantes, habían otro tipo de habitantes, unos que se hacían más fuerte de noche que de día. Pasaron muchas cosas en la tierra y se tenía que limpiar esa tierra. Esa semilla de maldad que había sembrada en esa tierra tocaba arrancarla, desarraigarla. Muchos nos juzgan y muchos juzgan a nuestro Padre Celestial por libros como el libro de Josué, por las narrativas que se encuentran allí documentadas. Y hoy vamos a escudriñar o a ver que el rey número 14, la lista de todos los reyes que tuvo, los 31 reyes que tuvo que enfrentarse Josué y destruirlos, se encuentra en el capítulo 12 del libro de Josué. Y en el verso número 15 se encuentra el rey de Libna y el rey de Adulam. Adulam es el rey número 14 que tuvo que enfrentarse Josué juntamente con el ejército. Y Adulam viene a significar cautividad. Adulam tiene también dentro de sus raíces etimológicas, la palabra de Adulam significa aquel que es como lo que se encuentra encerrado, como lo que se encuentra escondido, guardado, protegido, o también puede significar como esa protección, pero como que el que está guardado, encarcelado, como el que está guardado, oprimido, como el que está como el que está custodiado por algo, como encerrado.
Y resulta que Adulam, para nosotros ir haciendo un poco de memoria y poder traer en contexto y ver qué es lo que nos enseña a nosotros el Señor a través de su palabra. Resulta, mis amados, que en las tierras de Adulam, precisamente, eran tierras conocidas por las cavernas y las cuevas que habían allí. De hecho, ahorita vamos a traer a memoria al rey David, quien estuvo precisamente en las cuevas de Adulam. Y era una región, era una región semimontañosa, y en unas partes habían muchas cavernas, o sea, se caracterizaba esa región precisamente por sus cuevas, por sus cavernas. Y precisamente el nombre Adulam tiene que ver con él, con eso, con lo que se encuentra dentro de una cueva, con lo que se encuentra bien sea dentro de una cueva para ser escondido y resguardado, o bien sea lo que se encuentra en una cueva para ser custodiado y oprimido. Pero el rey de Adulam, que era el que custodiaba esas torres, esas cuevas y esas tierras, era otro rey al que Josué tenía que enfrentarse. Estamos ante una batalla que se va a generar en las cavernas, en las cuevas, casi muy similar a lo que hoy en día está haciendo Israel cuando se enfrenta contra sus enemigos. Porque esto de refugiarse en cuevas o de resguardarse en cuevas no es nuevo. Esto viene de tiempos atrás, esto viene de tiempos inmemoriales. Si nosotros ya nos vamos a un poco más profundo y más atrás, las cuevas han sido refugio y han sido también cautiverio desde mucho tiempo atrás, antes de que incluso Josué existiera. Josué llega a la tierra de Adulam y tiene que enfrentarse a un ejército que está en cuevas, que está resguardado. Y hay que destrozar, hay que destruir esa figura. eh, y eso lo tiene que hacer Josué de la mano del Señor para poder traer libertad sobre esas tierras y luego poderlas poseer, que los israelitas puedan entrar a poseer toda esa tierra. Hasta ahora ellos tienen que entrar, es que primero entra la fuerza, ¿no? Primero entra el ejército y el ejército va limpiando toda la tierra, y ya una vez que toda la tierra está limpia, entre comillas, eso lo veremos más adelante, pero una vez que la tierra está casi limpia, es cuando ya Josué recibe la orden para que pueda repartir la tierra a las 12 tribus de Israel. Bueno, a 9 tribus y media, porque ya 2 tribus y media habían recibido tierras al otro lado del Jordán. Y a este lado del Jordán se necesitan terminar de repartir las tierras, pero no se van a repartir las tierras mientras que no estén limpias. Y una de las misiones que tiene Josué es enfrentarse a este rey, enfrentarse a este príncipe, por decirlo así. Es un reinado, es un príncipe, es un principado, por decirlo así. Y Josué tiene que acabar con esta influencia que hay sobre esa tierra. ¿Y qué viene a representar para nosotros como iglesia esta influencia? ¿O de qué nos viene a hablar a nosotros el Señor? De que muy posiblemente nuestras vidas o la vida de alguno de nosotros haya llegado a los caminos del Señor, hayamos llegado nosotros a los caminos del Señor y no hayamos enfrentado esta situación. Recordemos que prácticamente todo esto viene siendo una especie de taller de sanidad espiritual, de restauración, de perdonarnos muchas cosas, de examinar nuestras vidas, de ver que hay cosas que nosotros pasamos por alto, que quizás no alcanzamos a ver en el discipulado, que de pronto no lo vimos en toda la cantidad de sermones que escuchamos, y que no le prestamos atención a cómo está nuestra condición cuando llegamos a los caminos del Señor. Y muchos llegan a los caminos del Señor con esta influencia de este rey, con la influencia del rey de Adulam, que es cuando nuestras vidas se encuentran
en un cautiverio, se encuentran en una cueva, cuando hay áreas de nuestras vidas que se encuentran en un cautiverio, que se encuentran en una cueva, y que nosotros somos conscientes o muchas veces no somos conscientes de que nos encontramos en esa situación. Con la frase que más podríamos estar nosotros asimilando emparentando esta cueva de Adulam o esta influencia de Adulam es con la llamada depresión. Algo que está afectando tanto a estas generaciones. Algo que siempre ha estado, pero hoy en día es más, ataca mucho más a la humanidad. El estado de depresión. ¿Qué es una depresión? Normal, la sola frase nos lleva a nosotros a que digamos que hay un terreno plano y del terreno plano hay una hondanada, hay una bajadita, hay una parte que está en depresión, bajada, que no está al mismo nivel, que está sumergida, que no se encuentra al mismo nivel del plano natural, sino que hay una depresión, está más abajito. Y en la vida de las personas, en la vida de nosotros, muchas veces nos refugiamos en nuestras caídas, en nuestros tropiezos, en nuestros fracasos, y de allí no volvemos a salir. Nosotros lo vemos precisamente en el caso de David, que varias veces lo hemos hablado. Cuando David se refugia por primera vez en las cuevas de Adulam, precisamente, David se refugia allí porque le acaban de quitar su hogar, le acaban de quitar a su esposa, sus hijos, su posición en el ejército, su posición como salmista, como el que ministraba la presencia del Señor delante del rey para que el rey no fuera atormentado por los espíritus que lo atormentaban. Y de un momento a otro David está sin nada, y aparte de eso tiene al ejército de Israel detrás de él para matarlo, por orden del rey, que era el mismo suegro de él. Cuentan las escrituras que a David le toca hacerse el loco y refugiarse en las cuevas. Tan fue así lo que significó la cueva de Adulam y esta etapa de la vida del rey David, que más adelante, muchos años más adelante, cuando el rey David vuelve a tener un problema, vuelve nuevamente a las cuevas, a refugiarse en las cuevas. Y uno puede decir, ¿cómo un rey se va a refugiar en medio de una cueva? Y saben, amados, esto lo que más nos denota a nosotros es que ninguno de nosotros, por más ministro que sea, por más ungido que sea, por más siervo que sea, por más hermanito adorador que sea, por más ayuno, por más oración, por más que tú quieras, ninguno de nosotros podemos decir, yo, mejor dicho, yo no me caigo. Porque el mismo Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña de que, decía el apóstol Pablo, el que esté firme, tenga cuidado de no caerse. Porque muchas veces es nuestra soberbia, es nuestro orgullo que nos lleva a esas mismas cuevas. Y son cuevas personales. Quizás ni siquiera el mundo conozca de nuestras cuevas, en las que nos refugiamos o en las que nos metemos o en las que nos metieron o en las que nos metimos por propias decisiones o por cosas que pasaron a nuestro alrededor, que generaron en nosotros el salir corriendo y escondernos debajo de la tierra, de entrar en una depresión.
Oh, no, eso que va, eso no le da a los hijos del Eterno, eso no le da a los creyentes, a nosotros los creyentes no podemos estar tristes. Nosotros, que antes incluso eso era un delito uno estar con una cara de triste, porque de una vez le decían a uno, a ver, sonríe hermano, que Cristo le ama, ¿dónde está el gozo del Señor? No sé qué, dice más. Y claro que es verdad que el gozo del Señor nos liberta a nosotros. Pero no dejamos nosotros de habitar en un cuerpo carnal. Ahora nuestras vidas se proyectan a una vida espiritual, a ser gobernadas por nuestro espíritu. Pero nuestras almas todavía están con ese Canaán. Hay muchas áreas de nuestras vidas que no recibieron la sanidad correcta, la palabra correcta, la restauración correcta. Y que por no haber sido restauradas correctamente, en algunos momentos viene y golpea nuevamente la puerta de nuestras vidas. Saben, amados hermanos, la cueva de Adulam representa una vida que está llamada a la libertad, pero por cuestiones no se presta, no se brinda, no se da a la libertad. Y más por asuntos personales nuestros. El Señor ha dispuesto todo delante de nosotros para traer libertad a nuestras vidas, para traer sanidad a nuestras vidas, para traer restauración a nuestras vidas y en todas las áreas de nuestras vidas. Pero mis amados, nosotros vamos a durar toda nuestra vida aprendiendo a conocernos. Cuando tú verdaderamente aprendes a interiorizar y en el Señor, cuando tú le dices al Señor, ven, yo quiero limpiar mi vida y restaurar mi vida. Yo no quiero seguir cargando con mi pasado, con las maldiciones de mis padres, con las maldiciones de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos. Yo no quiero seguir arrastrando con esto, no quiero arrastrar más esto. O si lo ignoramos, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, que nos revele, le decía el Señor David, precisamente David le decía al Eterno, Señor, examíname, muéstrame, mira si hay en mí algún camino de maldad, que es precisamente la iniquidad, ese pecado oculto, y no solamente porque sea oculto porque nosotros lo estemos ocultando, sino que se nos es incluso oculto para nosotros mismos. Yo no sabía que después de esa caída había quedado cojo de esta parte. Yo no sabía que después de ese momento tan oscuro que viví en mi vida haya quedado lesionado en una parte de mi ser y cuando se me presentan ciertas situaciones y circunstancias me bloqueo porque ya traigo un trauma. Hay unas cabras chivas, cabras, cabros que cuando se asustan, se les paralizan el sistema nervioso del cuerpo y quedan como una estatua, inmóviles, incluso se caen. No sé si ustedes las hayan visto, pero cuando se asustan, entran en un estado de defensa, entre comillas, porque automáticamente se bloquean y quedan como si estuvieran muertas y completamente rígidas. No se les dobla una pestaña, completamente rígidas, como un cuerpo rígido cuando ya no tiene el espíritu, cuando ya no tiene el aliento de vida, cuando ya no tiene el alma, completamente rígido, tieso. Y así quedan las cabritas y se caen y quedan a merced de su cazador, bien sea para que el cazador la tome como algo que está muerto o bien sea para que pues tome su vida porque la otra no se puede defender. Y pasa eso, que en su
estado de defensa se bloquea por completo y ahí queda. Y no es el único animal que le pasa eso. No sé si ustedes hayan vivido la experiencia de una situación muy traumática en la vida de ustedes y que llegan a vivir pasajes similares, situaciones similares y automáticamente quedan bloqueados. Ni para adelante ni para atrás. En la mayoría de los accidentes y las pérdidas de vidas humanas, cuando hay situaciones complejas y complicadas, se da porque la persona quedó en shock y no supo correr, no supo resguardarse, no pudo reaccionar. Su sentido de reacción se vio profundamente bloqueado porque hubo una situación en su vida que no se arregló. Esto lo entienden mucho mejor los que trabajan la neurolingüística o la neurociencia, todo lo que tiene que ver con el sistema pensante, con el cerebro. Y resulta que ellos, tanto que se han puesto a escudriñar y obviamente apoyados por la ciencia de la serpiente, descubrieron que la mente humana, no descubrieron, eso siempre ha existido, pero bueno, ellos llegaron a ese conocimiento de que la mente humana se puede programar y que la mente humana tiene diferentes habitaciones, por decirlo así. Y que cuando un niño o una persona, más que todo lo hacen con los niños, pero esto funciona de igual manera también en adultos. Cuando llevan a un niño a un umbral de dolor, a un umbral de tortura, a un umbral de violación, cuando un niño sufre un tipo de experiencias así, el cerebro automáticamente abre otra recámara y es lo que conocemos nosotros como otra personalidad. Entonces el cerebro de la persona se fragmenta en dos personalidades. Una cuando está bien y otra en la que el cerebro automáticamente mete a la persona dentro de otra habitación para no vivir el recuerdo traumático que le generó dicha situación. Y es lo que se genera y lo que nosotros conocemos como múltiples personalidades. Esto lo usaron mucho, lo estudiaron mucho las agencias de inteligencia de los diferentes países, potencias, para poder crear en la vida de las personas personalidades que ellos pudiesen manejar a disponibilidad. Porque ellos se encontraron como un niño o como una niña cuando son llevados a ese tipo de torturas y de dolores, ellos crean otra personalidad. Y saben, amados, que la humanidad en general no está muy lejos de eso, porque muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, en nuestro pasado o en situaciones que pasamos, fueron tan dolorosas, fueron tan traumáticas en nuestras vidas, que generaron en nosotros un cambio que no lo esperábamos. Y decimos, yo no era así, pero a partir de esta situación o a partir de esta circunstancia, mi vida quedó como en una especie de situación en la que cuando yo veo que voy a vivir otra vez, a repetir otra vez esa situación de dolor, de desesperación, de depresión por alguna cosa, mi mente, sin que yo me dé cuenta, automáticamente me lleva a la cueva, al adulam, al cautiverio. Y entonces vemos a las personas que eran unas y de un momento a otro se transformaron en otras.
Vemos personas que aun cuando han aceptado al Señor, como no se han solucionado, como no se han restaurado, como no se han arreglado áreas en nuestras vidas, venimos y por cuestiones que el Señor permite, se repiten esas situaciones en nuestras vidas y volvemos a correr a esa cueva, a ese estado de depresión. Entonces vemos la vida de muchos o de algunos creyentes que parece un sube y baja. Unos días nacen con ganas de conquistar al mundo completo para el Señor y otros días es que no, es que esto, es que lo uno, y volvemos nuevamente a recordar ciertas situaciones, a recordar ciertas experiencias que nos llevan a nosotros a esa cueva, a ese Adulam. Resulta, mis amados, que, miren, en el en el primer libro de Samuel, perdón, en el primer libro de Samuel, les voy a mostrar dos situaciones para poder dar una conclusión, aunque igual todo esto lo tenemos que escudriñar y estudiar para luego poder asimismo dar conclusiones. En el primer libro de Samuel, capítulo número 22, yo les invito a que por favor, si están allí, vayan al primer libro de Samuel, el capítulo número 22. Dice de la siguiente manera: David partió de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Al oírlo, sus hermanos y toda la casa de su padre, o sea, Isaí, fueron allá a él, y todo el que estaba oprimido y todos los que estaban endeudados y todos los que tenían amargura de alma se unieron a él, y él llegó a ser su caudillo, y fueron con él como 400 hombres. Miren, David va y se refugia en la cueva, precisamente en una cueva de Adulam, de la región de Adulam. Tiempo atrás, Josué ya había destruido a ese rey, ¿no? Al rey de las cuevas de Adulam. Entonces, miren que cuando David va y se refugia en esa cueva, ¿quiénes son los que lo siguen a él y quiénes son los que se encuentran reunidos con él? Que aparte de su familia, resulta que con él estaban los oprimidos. Y hay personas que en esa cueva se refugian porque se encuentran oprimidos por alguna situación o circunstancia que no han podido superar. Los oprimidos, ¿quiénes más estaban con él? Los endeudados. Porque las deudas llevan a una persona al estrés, a la depresión. También estaban los que tenían amargura en su alma. Y también se unieron con él todos estos que eran perseguidos, que eran oprimidos, que sentían que los estaban buscando y que su refugio era una cueva. Como cuando el avestruz, nos muestran a nosotros en las caricaturas que el avestruz cuando ve el peligro mete la cabeza dentro de la tierra, que es un mito, no es verdad, pero que a nosotros lo vimos siempre en las caricaturas, ¿no? Como el que le dio miedo y ¡prum!, que metió su cabeza allá, como que el que estaba oprimido sintió la opresión nuevamente en su vida y ¡prum!, que se sumergió en su cueva, como aquel que tenía una amargura en su alma y se sumergió en su cueva. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado con personas así? Yo traigo a memoria siempre a doña Carlota, ¿no? Pero es que doña Carlota es precisamente ese ejemplo de la falta de amor, de la amargura de un ser que nosotros los hemos visto, nos hemos tropezado con ellos. Ojalá que no hayamos sido nosotros, ¿no? Hermanos que uno los ve y se supone que deberían de estar en la libertad de Cristo.
Se supone que deberían de estar en su proceso de restaurar sus vidas, de sanar sus almas, de que la amargura en sus almas los abandone, de que puedan pagar sus deudas, dejar de estar oprimidos por un sistema económico. Amados, yo no sé cómo tú hayas llegado a los caminos del Señor. No sé cómo hayamos, de muchos sí, pero pues no de todos, ¿no? Y obviamente como este mensaje en algún momento será escuchado por personas que quizás yo no vaya a conocer, por hermanos que quizás nunca vaya a conocer. Pues yo no sé cómo tú estés delante del Señor. No sé cómo hayas llegado a los pies del Señor. Pero sí sé el Señor a dónde te puede llevar. Mientras que tú puedas reconocer la necesidad en tu vida. Si tú no reconoces que en tu vida sentimental o en tu vida económica o en tu vida ministerial o en tu vida de santidad, si tú no reconoces que lo necesitas, sí, no vamos a poderlo superar, porque si uno no reconoce el problema, ¿cómo solucionar un problema que uno no puede reconocer? O que uno no quiere reconocer, o que por orgullo y soberbia no queremos reconocer. En el primer libro de Crónicas, capítulo número 12, permítame y continuamos aquí con la lectura. Primero de Crónicas, capítulo número 12, del verso 22 en adelante dicen las escrituras de la siguiente manera: en aquel tiempo venían día tras día a David para ayudarlo, hasta que se formó un gran campamento, como un ejército del Eterno. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, que vinieron a David en Hebrón para traspasar el reino de Saúl conforme a lo dicho por el Eterno, de los hijos de Judá que portaban escudo y lanza, 6,000, y dan toda la lista de los que vinieron a acompañar a David. Pero ya no vemos a los cobardes o a los oprimidos, a los endeudados, a los tristes del alma, sino que ya estamos viendo es un ejército de valientes, transformados. En la escritura dicen que sus rostros, no literalmente, pero dicen que sus rostros eran como leones. Y cambiar es precisamente lo que nos enseña a nosotros, cambiar nuestro lamento en un baile. Pero para eso es necesario que tú te sientes con el Señor, que le digas a su Santo Espíritu que ministre tu vida y que te empiece a mostrar si en tu vida hay algo de amargura, si en tu vida hay algo de opresión, si en tu vida hay algo que no hayas podido todavía superar y que te lleve a ti a esa cueva, a ese cautiverio. Porque si nosotros no reconocemos que en todas las áreas de nuestras vidas, el Señor debe de reinar y debe de gobernar. Y nos cuesta porque no es fácil, hermanos. Nadie ha dicho que esto sea fácil. Para todos nosotros esto es difícil, porque es enfrentarnos con nuestra propia carne. Porque durante muchos años nuestra alma estuvo cautiva por la carne. El espíritu en nosotros estaba muerto. Nuestra vida espiritual estaba muerta. Nuestra vida espiritual tenía a nuestra alma cautiva. Perdón, nuestra carne tenía nuestra alma cautiva en los deseos de la carne. Y en el Señor
es salir de ese cautiverio para que nuestra vida sea una vida espiritual. Nuestra alma esté influenciada por el Espíritu y no por la carne. Cuando nuestra vida espiritual es influenciada por la carne, vamos a estar propensos a caer en esas depresiones, vamos a estar propensos a volver a esas cuevas, vamos a estar allí mismo en esas cuevas. Cuando nuestra alma es gobernada por la carne, cuando hay influencia de la carne en nuestra alma. Entonces llegamos a los caminos del Señor y el espíritu de vida, el espíritu de vida nuestro se conecta con el espíritu del Eterno y volvemos nuevamente nosotros a ser seres vivientes espiritualmente hablando. Una vez que nosotros volvemos a vivir espiritualmente, que nuestro espíritu, dice la palabra que nosotros estamos muertos por el pecado, porque el pecado precisamente nos lleva cautivos. Ahora llega el Señor, nos habla a nosotros acerca de la libertad que podemos encontrar en Él. Y cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él y nuestro espíritu vuelve a vivir, ahora va a ser nuestra vida influenciada por el Espíritu, no por la carne, por la vida espiritual, no por la vida carnal. Y para eso es necesario un proceso de limpieza, de restauración, de reconocimiento. Hay muchas personas, hay muchos hermanos que viven en el Señor, pero viven como doña Carlota, que habla de amor al prójimo, pero a unos niños que estén felices jugando con la pelota va y se las pincha, porque no soportan que otra persona sea más feliz que ellos. Les irrita. ¿Por qué? Porque no tienen una vida espiritual, sino que todavía su carne les gobierna su alma. De esto se trata. Todos estos reyes representan algo que tenemos que vencer. Unos se enfrentarán con un tipo de situaciones y otros con otro tipo de situaciones. Hemos venido viendo a lo largo de estos 14 reyes cómo cada uno tenía una particularidad, influía algo en la tierra de Canaán. Y hay que limpiar la tierra de todas estas pequeñas zorritas que pueden echar a perder el cultivo. Vean, hermanos, para que el apóstol Pablo lo haya dicho, por eso decía el apóstol Pablo, miren, el que esté firme, tenga cuidado. Tenga cuidado. Ninguno de nosotros estamos exceptos. Ninguno de nosotros estamos exceptos. Y si tú quieres libertar tu alma de la opresión y de la influencia de la carne, necesitas reconocer la carne en qué te influye a ti. ¿Hacia dónde te lleva a ti tu propio instinto carnal muchas veces? ¿Hacia qué influencias propensa tu carne? Nosotros necesitamos reconocer las debilidades para poderlas fortalecer y no descuidar nuestras fortalezas, porque si descuidamos nuestras fortalezas se nos pueden convertir en debilidades. Y nuestras debilidades necesitamos fortalecerlas para que por ahí no se nos vuelva a meter el enemigo. Prestarle atención a esa debilidad, prestarle atención a esa falta de perdón, prestarle atención a ese odio, prestarle atención a ese rencor. En algún momento, como con Mefiboseth, en algún momento a Mefiboseth lo dejaron caer y de ahí vivió lisiado.
Y en algún momento alguien dañó nuestros sentimientos, alguien nos robó, alguien nos embaucó, nos metieron en deudas, oprimieron nuestra alma, nos humillaron, nos golpearon, nos robaron, nos quitaron, nos mataron a un familiar, se nos murió un familiar. ¿Qué tantas circunstancias se pueden presentar en la vida que nos pueden llevar a nosotros a esas cuevas? A refugiarnos en esas cuevas y no en el abrigo del Altísimo. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, nuestra vida debe de pasar de un estado de lamento a un estado de baile, siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Porque si tú no quieres salir de tu cueva, mira, podemos golpear por acá, podemos golpear por acá, podemos golpear por acá, por cualquier parte de eso vendrán pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, ungidos, hermanitos de ayuno, de oración, todos podremos ir a tu vida a hablarte, pero si la persona no quiere salir de esa cueva. Por eso es que el Señor viene y le dice a Josué, y con esto terminamos. Por eso es que el Señor viene y le dice a Josué, Josué, mira, para que tú vayas a vencer a esos reyes que gobiernan tu alma, para que tú puedas llevar tu alma a la libertad que se encuentra en el Señor, tú tienes que reconocer y tienes que esforzarte, tienes que ser valiente, no vayas a tener miedo y no vayas a desmayar. ¿Por qué le decía eso el Señor a Josué? Porque la guerra no iba a ser fácil. Y la guerra con nuestra alma con nuestro cuerpo no es fácil. Con nuestra carne, la guerra no es fácil. Porque primero partamos con que todos los días de nuestras vidas, mientras que nosotros estemos con vida, mientras que nosotros estemos viviendo aquí en este plano terrestre, todos los días de nuestras vidas nosotros vamos a tener guerra con nuestro cuerpo. Porque nuestra carne es débil y nuestra carne está influenciada por algo que traemos ya en nuestra genética llamado el pecado original. Entonces, como nuestras vidas están influenciadas por ese pecado original, nuestra carne está influenciada, ya está sujeta a eso, ya eso no va a cambiar hasta que nuestros cuerpos no sean glorificados, mientras que estemos por eso se llama la condición de la carne. Y todos los días de mi vida yo voy a tener guerra contra esa condición de mi carne. Y mi alma, mi ser, lo que verdaderamente somos nosotros, yo voy a tener que esforzarme. No vayas a creer que tú sales de una cueva de esas así nomás. Ay, venga, mire, Tommy, que ya le extendí ahí y sálgase que eso de ahí uno sale rápido. No, mis amados hermanos, uno tiene que esforzarse y tiene que ser uno valiente. Uy, amados hermanos, ¿cuántos valientes hay? No solamente tiene que esforzarse, no solamente se te demanda a ti que te esfuerces, no solamente se te demanda a ti que seas valiente para enfrentar a tu propia carne, también se te demanda a ti a no tener miedo. Y yo no sé lo que pase en tu corazón, pero hay muchas personas que tienen muchos miedos. Hay hijos del Eterno que hasta le tienen miedo a la oscuridad. Porque de pronto viene el coco y se los come. Miedo a esto, miedo a esto, miedo a esto, miedo a lo uno, miedo a lo otro, miedo a respirar, miedo a caminar. Hay personas que están llenas de miedo. Y le dice el Señor, tú te tienes que esforzar, tú tienes que ser valiente, tú no tienes que tener miedo y no vayas a desmayar.
Porque como son procesos, hermanos, es que estos son procesos. Por eso la vida diaria de nosotros debe ser una vida de buscar del Señor. Que tenemos nuestras debilidades, sí, que le fallamos al Señor, nos fallamos a nosotros mismos, caemos, tropezamos, pero no desmayar. No desmayar significa no pierda el sentido y no se vaya a quedar ahí. No desmayes, levántate, vuelve y levántate. Dice el Señor en su palabra, si 70 veces cae el justo, 70 veces el Señor lo levantará. Y luego viene el amado Maestro de nosotros y todavía coloca un poquito más de amor a esa frase y dice, 70 veces 7 hay que perdonar. ¿Por qué? Porque el primero en colocarlo por práctica es el mismo. Si tú tienes que levantarte 70 veces, levántate 70 veces, pero no te desmayes, no quedes tirado en el piso. Esfuérzate, levántate. ¿Cuántas veces Josué y su ejército no quisieron botar la toalla? Hubo momentos donde ellos tuvieron que rasgar sus vestiduras. Y el Señor animando y alentando. Y así mismo lo sigue haciendo el Señor con nosotros. Aquí está el Señor alentándonos. Vamos, no desmayes, no temas. Esfuérzate, sé valiente. Tú puedes con esa depresión. Tú puedes salir de esa cueva. Date una oportunidad en esa área de tu vida. Date una oportunidad. Porque si tú no te das una oportunidad, vas a seguir sumergido en ese adulam, en esa opresión, en esa caverna, en esa cueva. O pueda que tú salgas, tomes un ratico los rayos del sol y cuando medio sientas algo que no está bien y te dé miedo, salgas corriendo nuevamente a sumergirte en tu cueva, en tu depresión. Saben, mis amados, es necesario que nosotros reconozcamos nuestra necesidad y dependencia absoluta de la presencia del Señor. Porque sin esa presencia, sin esa compañía, ¿a dónde podríamos ir nosotros? Si solo Él tiene palabras de vida eterna para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, es que no sé qué me pasa, pero se me presentan diferentes circunstancias en mi vida y como que me bloqueo, como que no puedo, como que quedo mal, como vienen ciertos recuerdos a mi vida que me llevan nuevamente a recordar que antes estaba y que esto y que todo eso son depresiones? Porque el gozo no se encuentra. Y son esas pequeñas zorras que echan a perder los grandes cultivos. El Señor nos llama a nosotros a esforzarnos, a ser valientes, a no temer, a no desmayar, a levantarnos en su nombre. Es difícil la situación, sí, pero el Señor me ha de sacar. Es difícil esto, pero lo vamos a restaurar. Creemos en su palabra, creemos en su presencia, creemos en su plan de redención. Dicen las escrituras que la vida de un creyente es como el alba, como el día, que va en aumento poco a poco, hasta que llega el mediodía. Y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tuviste un problema, tuviste un fracaso, tuviste un tropiezo, tuviste una caída. Que eso a ti te ayude, no para sumergirte en la depresión, sino para proyectarte y catapultarte hacia la dimensión que el Señor quiere llevarte. Que todo eso sean experiencias que viviste
por medio de las cuales el Señor fortaleció tu alma, por medio de las cuales el Señor te mostró, por medio de las cuales el Señor te reveló, por medio de las cuales maduraste. Porque nosotros aprendemos a caer, nosotros aprendemos a caminar, pero cayéndonos, tropezándonos, mientras que se fortalecen nuestras piernas, mientras que nuestros músculos empiezan a darle fuerza a nuestras piernas para no caer, para aprender a caer, para saltar, para correr en la libertad que nos da el Señor. Pero son procesos o procesos que tienen que iniciar. Hay hermanos que sencillamente no dejan que se les toque ciertas áreas de sus vidas. Uy, pastor, venga, no. Todo estaba bonito hasta cuando me tocó esa herida, hasta cuando llegamos a este punto. No. Ya no sigamos hablando porque es que yo no quiero recordar eso porque eso me lleva a esto y esto y esto. Y cuando no menos se da cuenta, oh Señor bendito. ¿Cómo transformar vidas que no quieren ser transformadas? Por eso es necesario rendición absoluta delante del Señor. Rendir nuestras áreas, incluso las áreas que no queremos que nos toquen porque nos duelen. Rendir esa área delante del Señor. Para salir de ese estado de depresión al cual estuvimos en nuestra caverna, en nuestra cueva, pero el Rey nos quiere sacar de esa cueva, el Rey nos quiere sacar de esa caverna, no como cobardes, no como oprimidos, no como angustiosos de nuestra alma, sino sacarnos de allá como valientes. No tenerle miedo a nada. Porque mayor es el que está con nosotros que cualquiera que esté en el mundo. Padre, en el nombre de nuestro Señor estamos delante de tu presencia, tu Santo Espíritu acompañándonos aquí, a cada uno de nosotros en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestras recámaras, en medio del transporte, pero a cada uno de nosotros tu Santo Espíritu nos acompaña. Tú sabes, Padre, cómo llegamos a ti. Tú sabes, Señor, qué partes de nuestras vidas necesitan ser sanadas, restauradas. Tú mejor que nadie nos conoces, Señor. Nadie nos conoce como nos conoces tú. Nuestras debilidades, nuestras cojeras, nuestras fallas, nuestras faltas. Permítenos esforzarnos, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, porque muchas veces nuestra debilidad nos gana. Pero queremos fortalecernos en ti, queremos esforzarnos, queremos ser valientes, no queremos tener miedo, Señor. Queremos entender en nuestras vidas que mayor eres tú que estás en nosotros que cualquiera que se encuentre en este mundo, Señor. Que nada ni nadie nos podrá separar de ese amor que encontramos en ti y de ese proceso que estamos viviendo y que queremos seguir viviendo en ti. Que limpies nuestras vidas, que sanes nuestra alma, que limpies nuestro corazón para amar, Señor, para querer, para perdonar, para llevar tu mensaje, para ser diferentes a lo que hoy en día estamos viendo como común denominador en el mundo que nos rodea, un mundo frío, un mundo blasfemo, un mundo sin moral, un mundo destinado a la perdición, Señor, un mundo que se deleita con la injusticia. En medio de este mundo, Señor, y en medio de nuestras situaciones y circunstancias, queremos aprender a esforzarnos, a ser valientes, a no temer y a no desmayar, para que el nombre tuyo sea glorificado en medio de las naciones,
y en medio de nuestras vidas podamos dar ese grito de guerra y de júbilo que nos trae la libertad que encontramos en ti. Gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, situaciones, circunstancias. Gracias, Señor, por acompañarnos, por hablarnos de lo que tenemos que trabajar en nuestras vidas, de no dormir, de seguir esforzándonos, de seguir luchando en todas las áreas de nuestras vidas. Bendito seas tú por siempre y para siempre, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tus ministros, bendice a tus hijos. Bendice a Israel, Señor, y ayúdala. Y ayúdanos, Señor, para los tiempos que vivimos. En el nombre de nuestro amado Mesías, nuestro Señor Yeshua, te damos gracias, Señor. Te decimos amén y amén.